Bienvenidos a Historia con Jorge. Hoy en nuestro episodio de Mujeres Notables vamos a hablar sobre la vida y obra de la primera escritora profesional de la historia, Cristina de Pizan. Cristina de Pizan nació en el año de 1364 en Venecia. Era hija de Tommaso, que se desempeñaba como canciller de la ciudad-estado de Venecia y además tenía como profesiones la astrología, la medicina y la física. Esto le dio mucho prestigio al papá de Cristina y fue prontamente asediado por diferentes cortes de Europa con el fin de que fuera a laborar en dichos reinos porque era una persona de gran reputación. Entre las cortes que lo estuvieron tentando estaban las de Luis I de Hungría y la de Carlos V de Francia. Tommaso, después de deliberar con su familia, decidió trasladarse a París. Fue así como se convirtió en el alquimista, astrólogo y médico de Carlos V de Francia. Cristina llega a París a los 5 años de edad. Allí aprende a escribir, a leer y a tener una formación académica muy importante, que era lo que el padre quería para su hija, ya que había demostrado desde muy niña unas grandes condiciones intelectuales y un gran sentido de apego al conocimiento. Cristina tiene el privilegio, y su familia, el privilegio no solo social y económico, sino que además puede tener acceso a toda las obras que se recopilaban y que se guardaban en lo que era la Academia de la Corte, lo que era el archivo de la Corte, que posteriormente vino a formar la Biblioteca Nacional de Francia. Allí se encontraban más de 1200 libros y gran cantidad de manuscritos. Por lo tanto, Cristina aprendió el italiano, el francés, el latín, el griego, también la literatura clásica, el humanismo del romanticismo temprano y, muy importante, pudo leer la obra completa de Dante Alighieri, de Petrarca, de Boccaccio y de otros grandes escritores del momento. Cristina se desempeñó desde el principio y se le veía como una persona muy interesada en todo lo relacionado con la cultura. A los 15 años de edad se casa con el secretario de la corte, con Etienne de Castel, que es un humanista y también muy dedicado a la literatura y a la cultura en general. Forman un matrimonio muy feliz, tienen 3 hijos y el interés por la cultura se va acrecentando día a día. Sin embargo, la felicidad no duró mucho, porque muere el rey Carlos V, que es el que los ha protegido, el que ha protegido a la familia especialmente, y asciende al trono un niño de 12 años, que es llamado Carlos VI, pero por su edad no puede todavía reinar, y entonces se forma un grupo de regencia conformado principalmente por unos nobles corruptos y pervertidos que quieren alejar al padre de Cristina de la corte, le hacen la vida imposible, lo desacreditan y finalmente le demoran sus pagos mensuales, por lo que empiezan a tener dificultades económicas. Además, ya tienen que trasladarse de la corte a otro lugar de residencia. Pronto el padre muere y, para desgracia de Cristina, a los 25 años de edad muere su esposo. Entonces ella queda en una situación en la cual es viuda, tiene 3 hijos, una madre enferma y una sobrina, y debe velar por el sustento de esas personas. Tiene 2 caminos. Uno, volver a contraer matrimonio, y el otro, dedicarse a trabajar. Opta por el segundo, y es cuando ella decide convertirse en escritora profesional. Comienza a componer poemas líricos, poemas épicos, lais, ensayos, baladas y finalmente novelas. Se cree que durante su vida aproximadamente compuso entre 37 a 50 obras de las que conocemos, que nos han llegado hasta el presente. Cristina empieza a crear sus primeros poemas
esos poemas son muy bien acogidos en la corte, son bien acogidos también dentro de la sociedad y dentro de los nobles, y empiezan a pagarle en muy buena forma. Eso le da una tranquilidad, y porque tiene que velar por el sustento de su familia, como ya lo he dicho, y encuentra que Carlos VI, el nuevo rey, su esposa Isabel, son uno de los principales promotores de su obra. También Margarita de Borgoña y el duque de Borgoña la están apoyando constantemente. Margarita de Borgoña, que está casada con Juan Sin Miedo, le pide el favor de que escriba una obra dirigida a las mujeres. Esa obra se llama El libro de las tres virtudes, en el cual Cristina habla principalmente sobre las virtudes que deben tener las mujeres de la época, relacionada más que todo con la vida personal, con la vida en sociedad y el comportamiento en el matrimonio. Esta obra es bien recibida, es muy bien criticada, y Cristina entonces se ve muy interesada, continúa componiendo, está prácticamente ya dedicada a esto, y pronto en 1399 forma un movimiento feminista que es casi pionero en el momento, en la época, y donde ella hace una defensa vehemente de las mujeres, y sobre todo lo que más le interesa es que la mujer tenga acceso a la educación en iguales condiciones que los hombres, porque es muy poco los momentos y las posibilidades de que esto suceda, porque se está viviendo en una época donde el machismo y la misoginia imperan totalmente. Entonces ella defiende ese derecho a la educación, y principalmente entra en el debate académico literario que se llamó la querella de las mujeres, que es un debate que en realidad duró 4 siglos, del siglo XIV al siglo XVIII, y donde principalmente se debatía sobre la capacidad intelectual de la mujer, también sobre el derecho a tener ingreso a la universidad, y el de diseñar y fomentar políticas contra la misoginia que imperaba en el momento. Recordemos aquí un famoso libro que se llamó El romance de la rosa, que se había escrito en el siglo XIII. La primera parte la escribió Guillén de Lorris, y la segunda parte, cuando murió el primer autor, la escribió Jean de Man. Este señor cambió totalmente el sentido que le había dado Guillén de Lorris al romance, y empezó a atacar a las mujeres en su texto, y no solamente las desacredita, sino que denigra de ellas, y es ofensivo. Por ejemplo, una de las frases que aparecen es de que todas las mujeres han sido o son prostitutas, por intención o por vocación. La Iglesia se suma también a esa campaña misógina, una campaña que duró muchos años, y que incluso, en mi opinión personal, aunque ya no es tan evidente, sigue siendo una verdad, la misoginia, de parte de los eclesiásticos, me refiero principalmente. La Iglesia decía que la mujer era un instrumento, porque así lo veían. Ellos tenían esa concepción de Aristóteles, en que consideraba a la mujer como un ser inferior, y que también decía que la naturaleza, cuando no podía crear hombres, entonces era defectuosa y creaba mujeres. La Iglesia entonces veía a la mujer inferior, la veía además pecadora, impura y tentadora hacia los hombres. Y también alcanzaron a debatir situaciones o hechos o conceptos mejor, en los cuales decían que la mujer era, debido a la condición en que ellos la consideraban y la calificaban, debería refugiarse o confinarse para bien de la sociedad, y que no se sabía si se podían considerar si eran seres humanos. Todo esto despertó la ira de Cristina,
Y Cristina no se contentó únicamente con escribir textos, sino fue una activista comprometida totalmente, salió a la plaza pública, hizo debates públicos, enfrentó todas las tesis de la Iglesia y de Jean de Man, y eso pues la llevó a que tuviera naturalmente la animadversión de nobles y eclesiásticos. A ella no le interesó y continuó, y fue cuando hacia 1405 publicó su famosa obra La ciudad de las damas, una obra que en el momento fue recibida con muchos aplausos por parte de las mujeres principalmente, y que ha sido llevada al cine y ha tenido una crítica muy valiosa a través de los siglos. La ciudad de las damas es una obra en la cual hay una ciudad alegórica fundada por mujeres, para las mujeres, con el fin de que se refugien, y principalmente las mujeres instruidas, virtuosas, hacendosas, se refugien en esa ciudad para poder escapar de la misoginia que ya hemos reseñado en varias oportunidades. Esta ciudad va a congregar a cerca de 150 mujeres, que las nombra Cristina en su texto, y está formado o dividido mejor en tres partes, en las cuales hay tres personajes principales. Son la razón, el derecho y la justicia. La razón, que va a llevar a que todos los juicios negativos se eliminen. El derecho, que va a permitir que se construyan murallas y se construyan bellos edificios en esa ciudad que va a albergar a las mujeres. Y finalmente la justicia, que quiere que haya equidad y equilibrio. Dentro de las mujeres que menciona Cristina, hay mujeres relacionadas con la ciencia, con la historia, con la gobernanza, con la mitología. También hay alusiones a mujeres bíblicas. Entonces tenemos, dentro de estas últimas, menciona a Eva, a Judith, a Esther. Dentro de las mitológicas menciona a Circe, a Medea, a Camila, a Yocasta. Dentro de las mujeres que gobernaron o que tuvieron que ver con los pueblos, entonces menciona a Dido, que fue la fundadora de Cartago, a Semiramis, la fundadora de Nínive, a la reina de Saba, a Teodora, la esposa del famoso emperador bizantino Justiniano, autor de uno de los grandes códigos penales del mundo. También menciona a poetisas como Safo, a mujeres de la ciencia como Hipatia de Alejandría, a la profesora de retórica de Sócrates y esposa de Pericles, la famosa Aspasia de Mileto. Igualmente hace mención de Lucrecia, que fue una mujer virtuosa que prefirió la muerte antes de acceder a la violación por parte de los famosos tarquinos en la antigua Roma. Menciona a Thais, la cortesana amante del gran Alejandro de Macedonia. Y muchísimas más. Santas también. Catalina de Alejandría. Menciona a las amazonas. Son muchísimas las mujeres, y a todas les da un lugar preponderante en su obra. La obra, en ese momento en la cual aún no se había inventado la imprenta, fue copiada más o menos unas 300 veces, teniendo en cuenta que los manuscritos, que las copias eran tan costosas, demandaban tanto tiempo, demandaban tanto dinero. Es un verdadero logro que una obra escrita por una mujer para la época haya obtenido tantos logros y haya triunfado. Cristina continúa su vida. Ella es contemporánea de la famosa guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, y cuando Enrique V de Inglaterra decide invadir Francia, entonces ella se aparta un poco de esa vida literaria y se refugia en el convento de la ciudad de Poissy, donde su hija ya ha ingresado desde hace algunos años y ha tomado los hábitos. La obra de Cristina es muy valiosa, pero fue olvidada durante mucho tiempo.
Más o menos hacia la década de los 60, en el siglo XX, Simone de Beauvoir, la filósofa francesa, la rescata y la divulga. Y es cuando se da a conocer prácticamente, no solo en el mundo cultural, sino en el mundo académico. Simone de Beauvoir dice que es muy valioso y que es la primera vez que una mujer se atrevió a hablar sobre los cambios y sobre los derechos que tenía su género. Una de las frases famosas de Cristina dice que la inferioridad de la mujer no era natural, sino cultural, porque no le daban los privilegios ni tenía pues toda esa motivación que era a los hombres. Otra de las personas que en el siglo XX ayuda muchísimo a la divulgación de la obra de Cristina es la famosa artista plástica norteamericana Judy Chicago, que en su famosa obra The Dinner Party, que consiste en una mesa triangular con 39 posiciones, la incluye. Allí recordemos que está Hipatia incluida, que está Virginia Woolf, que está Leonor de Aquitania y, como he dicho, Cristina de Pizan. Cristina escribió muchas obras, tal vez las más conocidas son el libro de las 100 baladas, el otro es las cartas o las epístolas de Orea a Héctor, la epístola al Dios del amor, la ciudad de las damas, que ya hemos reseñado, y obras también biográficas, como es la biografía del rey Carlos V, y también una biografía de la heroína de Francia, Juana de Arco, a quien admiraba muchísimo. También está el libro de la mutación de la fortuna. Además, numerosos poemas, numerosas baladas, lais, ensayos y muchísimos más textos en defensa siempre de las mujeres. Entonces, resumiendo, Cristina de Pizan, una mujer muy inteligente, la primera escritora profesional de la historia y la precursora del feminismo occidental, buscando siempre cambiar lo que estaba establecido y que los derechos de las mujeres tuvieran valor y que además la subordinación ante los hombres terminara. Esta fue una reseña de una gran mujer notable, Cristina de Pizan. Muchas gracias y hasta pronto.